Bienvenidos al tour del MSC World Europa. Con 333 metros de longitud, es el 10º crucero más grande del mundo, solo por detrás de su hermano, el World America, y los cruceros de Royal Caribbean de la clase Oasis y Icon. Este cuenta con 6.762 pasajeros, tiene un total de 21 plantas y 17 de estas son accesibles a los pasajeros, que van de la 4 a la 22, descartando las plantas 13 y 17, las cuales no existen. Empezamos el tour del barco en la planta 4 que estamos ahora, y aquí lo único que hay es el centro médico y zonas de personal. Bien, ahora estamos en la planta 5 y por delante solo tenemos cabinas. Y luego tenemos el MSC Luna Park Arena y aquí en este centro hacen mucha discoteca y cosas así. Más cabinas y la Foglia Restaurante. El cual era mi favorito de todos porque se veía algo más acogedor y familiar. No sé, tal vez los otros eran demasiado modernos, aunque tampoco es una crítica hacia los otros. Y por ahí ya nada más. Ahí ya está en la zona de motores y tal. De hecho, el otro día yo estaba en el Bubbles Restaurant y me temblaba todo. Y llegamos al piso 6 y aquí es donde está todo el promenade interior, que vendría a ser como un centro comercial, casi que. Por delante tenemos el MSC Business Center, lugar donde se hospedan eventos, formaciones y también una de las habitaciones sirve como habitación para dejar el equipaje antes de desembarcar. Más del Luna Park, que está en los 2 niveles. Y luego tenemos tiendas. Aquí tenemos la entrada del promenade, que es normalmente donde se suele embarcar. Esto de aquí parece que es una bicicleta estática para que te cargues aquí tu móvil. Como podéis ver, desde el promenade se puede acceder al Luna Park y luego aquí tenemos un salón recreativo de juegos. Aquí en la entrada encontramos una obra de arte bastante bonita. A continuación damos con el Pizza and Burger Place, un sitio donde encontraremos todo tipo de pizzas de diferentes masas y no solo hamburguesas y perritos calientes, sino también alitas de pollo y una extensa cantidad de platos para acompañar como patatas fritas, ensaladas y postres que varían entre platos más calóricos como donuts y pasteles, como alternativas más sanas como los boles de macedonias varias. La idea es convertir este pequeño snack en una comida completa en un formato takeaway. Algo curioso es que también dispone de máquinas de arcade recreativas, algo que puede estar muy bien si tienes pequeños por ahí que buscan una distracción. Avanzamos un poco más y llegamos al salón de cine 5D, donde se encuentra un mostrador que patrocina las diferentes actividades o experiencias opcionales que requieren de un pago adicional. Más adelante encontramos la oficina de MSC Future Cruise, pero tener en cuenta que por raro que parezca, esto suele estar bastante frecuentado y se requiere de cita previa. Al otro lado del promenade se encuentra la tienda de chocolate Jean-Philippe, una tienda muy grande y luminosa con unas espectaculares vistas al mar. Aquí destaca su enorme variedad. Tienen tabletas, turrones, bombones, catanias, monas de Pascua, lo que sea que tenga chocolate, aquí lo tienen. Disfruta de un momento de relajación mientras te tomas un chocolate caliente en una de sus mesas junto a los ventanales redondos con forma de ojo de buey, tan típico de estas bajas cubiertas. Personalmente veo cierta inspiración de algunos de sus chocolates en la marca Lindt, y aquí también disponen de una pequeña heladería que sinceramente tiene un aspecto muy encantador y dulce. En esta parte del promenade encontramos dos tiendas. Por un lado tenemos Boutique, una tienda de prendas de ropa de marca, tales como Tommy Hilfiger o Lacoste, y al otro lado tenemos The Shopping Gallery, con productos que varían entre moda textil, higiene y belleza. Como bien sabréis, estas tiendas son duty free y solo abren cuando el crucero está en alta mar. Llegamos al final del promenade en cubierta 6, donde nos recibe esta esplendorosa lámpara de araña. Aquí se encuentra la recepción de servicios para los huéspedes. Morning, sir. Welcome to MSC World Europa. How can we help you? El bar musical Dolce Vita, un sitio al que recurriréis a menudo si realizáis las actividades dirigidas principalmente de música, pero también otras temáticas como por ejemplo minigolf, ya que este crucero desafortunadamente no cuenta con este tipo de instalaciones exteriores. Finalmente, y al fondo del promenade se encuentran los dos restaurantes, o debería decir 3. La realidad es que al lado izquierdo lo han llamado hexágono y al lado derecho lo han llamado hexágono, pero para mí es la misma palabra en dos idiomas diferentes. En cualquier caso, ambos tienen el mismo diseño vanguardista y moderno, con los hexágonos como motivo principal del diseño. Después de atravesar los hexágonos,
ya que es el único camino para llegar aquí. Llegamos al restaurante Bubbles. Desafortunadamente estaba cerrado mientras grababa y no pude más que grabar desde fuera un poco. Curiosamente, este restaurante se encuentra bastante cerca de los motores del barco y durante los desembarcos algo de movimiento se puede apreciar. Hemos visitado la planta 6 y ahora vamos a la 7. Y en la 7, bueno, ahora estamos en la parte de atrás, donde tenemos el casino y luego tenemos el Panorama Lounge. Pasamos a la zona del Panorama Lounge. Aquí lo que veréis es un bar a mano derecha y luego aquí la pista de baile y también cosas musicales que suelen hacer aquí y demás. Detrás se ve el mar, pero solo si tenéis suerte y las cortinas están abiertas. Como podéis ver, está bastante iluminado de color lila, pero a veces también se pone de color blanco. Y luego también tenemos un billar. Cuando pasamos a la zona del casino, lo que vamos a ver es un casino bastante estándar. Lo curioso del asunto es que, claro, para acceder a la zona del Panorama Lounge tienes que pasar sí o sí por este casino. Entonces aquí en la zona central tenemos el bar y luego a ambos lados tenemos a mano derecha mayoritariamente toda esta zona de máquinas tracaperras. Y luego detrás veremos ahí todas las mesas de blackjack. Bueno, ya sabéis, el típico juego de sumar hasta 21. E incluso las típicas ruletas de casino. Luego ya saliendo del casino llegamos a la zona de ascensores y si pasamos la zona de ascensores ya llegamos al Promenade Deck, pero como podéis ver aquí estamos un nivel por encima. A mano derecha tenemos la zona de fotografía. Todas aquellas fotos que os hacen a lo largo del crucero vais a poder verlas en esta zona de aquí. Y bueno, no solo se dedica a fotografía, a fotos como tal, sino que también te venden pues cámaras y otros aparatos electrónicos de captación de imágenes. Como podéis ver, aquí tenéis vuestras mesas para ver todas las fotos. A mano izquierda tenemos el MSC Foundation, dedicado básicamente a la fundación esta que recolecta dinero. En el otro lado nos encontramos con la tienda de MSC. No me dejaron grabar, no sé por qué, pero bueno, como podéis ver, muchos peluches de MSC y otro merchandising típico como los cruceros, réplicas y demás. Haito. Thank you. Por un lado tenemos esta zona exterior donde te sirven el sushi más típico, pero no es muy privada. Luego sí tenemos esta zona que es un poco más privada en el interior, que es donde se hace de hecho el teppanyaki, que es cuando te viene el cocinero y frente a ti empieza a cocinar todos los platos a la plancha. Este, como muchos de los restaurantes que vemos aquí, tiene vistas afuera, lo cual está muy bien. Y luego pasamos al restaurante mexicano Hola, Tacos y Cantina. Pues como podéis ver, un restaurante bastante tradicional mexicano. Es muy bonito en cuanto a decoración y motivos, algo más colorido que otros restaurantes, como por ejemplo Butcher's Cut. Este es un escenario totalmente opuesto, es un poco más oscuro y turbio, centrado en carnes típicas. Y algo que a mí me gusta mucho es en este pasillo se ve el techo, que es espectacular. Por aquí tenemos el TV Studio en bar, pero ahora están en un evento privado, así que no puedo grabar. Y junto a este tenemos el Iris Gallery, que también está cerrado porque ahora estamos en puerto. Y del Iris Gallery pasamos al otro lado y nos encontramos con Masters of the Sea, justo encima del Arcade Games. Es un pub que está bastante bien ambientado en lo que serían los típicos bares o pubs británicos, y lo más curioso de todo es que tiene ahí a la derecha unos depósitos, los típicos donde se fermenta la cerveza. Luego, por otro lado, tenemos una zona de televisión con incluso dardos y también una zona de billar, la cual se encuentra en el piso superior. Y puerta a puerta con el Masters of the Sea tenemos el Gentleman's Barber. En fin, nada especial, es una barbería donde te pueden cortar el pelo, afeitar y todas esas cosas. Y con esto acabamos de recorrer todo el Promenade y nos vamos al World Theatre. Realmente es más habitual que vengáis al World Theatre que no al Panorama Lounge, porque aquí es donde ocurren la mayoría de shows, incluso acrobacias y cosas del estilo. Lo más probable es que acabéis por aquí. Bueno, y en el mismo Deck 7 tenemos la opción de salir afuera y ver el mar.
Bueno, debo reconocer que en comparación con la clase Oasis de Royal Caribbean, está bastante peor aprovechada. Porque aunque también tienes los barcos que te tapan un poco la vista, aquí no hay muchas entradas y no están muy bien indicadas o accesibles al público. De hecho, incluso los días de viento, esto permanece cerrado y los días que yo he venido aquí, esto estaba desértico. Pero bueno, eso puede ser algo positivo y algo negativo. La verdad es que a mí se me olvidaba que estaba esta zona, por lo general, porque durante el crucero no pensaba, no veía el acceso y no piensas, se te olvida, ¿no? Pero por la parte positiva es que cuando venías estaba totalmente vacío. Algo curioso es que todas las plantas se llaman de una ciudad diferente. En este caso el deck 7, con el que acabamos, se llama London. Y pasamos a la planta 8, la cual se llama Madrid. Bueno, pues empezamos por la parte de atrás del crucero y este es el World Promenade, que vendría siendo el boardwalk en la clase Oasis de Royal Caribbean. Entonces aquí tenemos tiendas a ambos lados. Empezamos con el Café Emporium, aquí a mano derecha. Este es uno de los cafés que obviamente no está incluido en la tarifa del crucero, por lo que todo lo que consumas aquí es un precio extra que tienes que pagar al desembarcar. Y luego tenemos por aquí Luxury Accessories, más tiendas de joyería. A continuación nos encontramos con el restaurante de pescado, que se llama La Pescadería y no es más que un restaurante de pescado, marisco y todo aquello que os podáis imaginar relacionado con comida acuática. Algo que a mí, desgraciadamente, no me gusta, así que no me vais a ver frecuentar ninguno de estos sitios. Pero para los amantes del mar, es el sitio al que vas a ir en este crucero, sin duda alguna. Está muy bien decorado y arriba, en la parte de la derecha, como podéis ver ahí arriba, hay una terraza que también pertenece al restaurante. Si seguimos avanzando en el Promenade, llegamos a la zona de tiendas. En este caso tenemos el Omega, que es una tienda de relojes, y justo a su lado tenemos World of Watches. Básicamente es lo mismo, una tienda de relojes. Luego seguimos avanzando y nos encontramos con esta zona de ascensores. Como podéis ver, aquí hay 3 niveles seleccionables. Es el único ascensor en este barco donde podéis pulsar el destino dentro del ascensor. Y pues eso, sube de la planta 8 a la 19 y a la 18. Está muy bien porque te lleva muy rápido de las plantas de arriba a abajo y sin paradas por el camino. Lo digo porque a veces los otros ascensores están muy ocupados y son muy lentos porque hacen muchas paradas. Si queréis bajar rápidamente, os recomendaría que toméis el atajo de este ascensor. Como podéis ver aquí es la salida del tobogán del Venom Drop y justo enfrente de la salida del Venom Drop tenemos el restaurante Lanai y este es algo así como un restaurante de cigarros o... No me preguntéis porque como yo no sé de cigarros tampoco os voy a saber decir, pero este sitio tiene ventanas muy amplias para ver el mar. Como podéis ver, aquí están expuestos los cigarros y justo enfrente tenemos la tienda de dulces llamada Sweet Temptations. Bueno, básicamente es un sitio para todos aquellos que tienen un diente dulce y que les gusta el azúcar, porque vamos, este sitio emana azúcar solo entrar. Todo está, no sé, relacionado con dulces de todo tipo. Ahí tienen crepes, caramelos. Es una especie de tienda parecida a aquella que vemos en Royal Caribbean llamada Sugar Beach, que también tienen los helados y todo, pero en este caso aquí se ha extendido un poco más esta zona y está mejor ambientada en cuanto a que tienes ventanas que dan al mar, tienes una zona de terraza, entonces le han dado un poco más de importancia a este tipo de tienda para que la gente pase más rato y esté aquí consumiendo, pasando pues eso, la tarde o lo que sea. Y como podéis ver, esta es la zona de terraza, tenemos aquí hasta uno de estos sofás con columpio y si vamos por el centro vais a ver la zona esta de la popa donde veremos la estela del barco
esta zona de aquí es realmente muy amplia y no sé si se aprecia en el vídeo, pero, o sea, incluso cuando estaba más abarrotada de gente, siempre tenías un sitio para ir a ver la estela del barco y disfrutar de las vistas. Porque ya os digo, en otros lugares o otros barcos esta zona está un poco más compacta. Y luego está el tema de las luces, que como podéis ver es un tema que está muy logrado, es espectacular, y sobre todo cuando se acerca la noche vais a poder ver las luces en todo su esplendor. Y es que mirad qué colores. Aquí hay algunos días que se ponen a hacer un poco de discoteca por la tarde, y entonces las luces también parpadean y se mueven un poco al ritmo de la música del DJ. Así que si queréis pasar una buena tarde, normalmente este es el sitio al que yo solía venir por las tardes y os lo recomiendo fervientemente, sí. Si avanzamos hacia adelante en el crucero, pasamos la zona de ascensores y llegamos a la última cubierta del World Galleria o el Promenade interior. Lo primero que nos encontramos es esta tienda de joyería, otro Excursions Desk, y luego nos encontramos Fish Champagne Bar, un bar que, a diferencia del resto, tiene vistas al mar. ¿Qué os parece? Lástima que tenemos un día un poco gris, pero esto es una zona muy bonita donde puedes estar tranquilamente y no todo el mundo lo conoce. Pasando al otro lado del Promenade tenemos el bar llamado Elixir, que bueno, es un bar más, ¿no? Pero también este tiene una mini terraza también muy bonita. Y también tiene aquí un DJ. Si seguimos avanzando por esta última planta, veremos que nuestro camino llega al final, justo donde encontramos el Garden Kitchen, que parece ser otro restaurante de especialidad, también con su terracita. Es un sitio en el que personalmente no vine, pero por lo que me comentaron estaba muy bien. Aunque aquí parece que acaba el camino, por el otro lado tenemos más tiendas y restaurantes, empezando por el Rush Polo Tea House. El bar Rush Tea Polo me encantó y la verdad es que es el sitio más elegante. Fue diseñado por SMC Design y estrenado en este crucero. Su decoración evoca un ambiente colonial tropical, tonos claros, madera oscuro, ratán, azulejos decorativos y un mobiliario elegante. Dispone de un bar de té artesanal, un área de espectáculos con piano que está muy bien y una zona exterior tipo lanai para sentarse al aire libre. Y por aquí no llegamos más lejos que hasta el Gin Project. Entonces, básicamente aquí se termina la parte del World Gallery, pero tenemos este pequeño pasillo que nos permite continuar. Curiosamente, este pasillo está decorado con muchos elementos y es muy bonito de ver, la verdad. No todo el mundo lo conoce. Y finalmente, después de este pasillo, podemos volver al World Gallery por ese pasillo de la izquierda, o podemos entrar en Masters of the Sea, que por alguna extraña razón aquí le llaman The Gin Project, pero es el Masters of the Sea, simplemente un deck más arriba. Y bueno, ya podéis ver los depósitos que habíamos visto antes y demás. Saliendo de The Gin Project, llegamos al final y nos encontramos con este otro restaurante de especialidad llamado Le Dune. Este es el restaurante más selecto que tenemos en el crucero y tiene comida un poco de mejor calidad. Y antes de llegar a la zona de ascensores nos encontramos con este juice bar llamado Cés. Este es mi sitio por excelencia, me encantan los zumos recién hechos y están muy ricos. Y al frente del nivel 8 tenemos el MSC Aurea Spa. Aquí es básicamente donde os vais a encontrar todos aquellos productos más de higiene y cuidado, así como el spa. Básicamente aquí tenemos zonas termales, de masajes. Entonces se entra por este pasillo de aquí y como podéis ver hay muchas habitaciones, casi que cada habitación que encontráis es una de masajes. Tenemos primero, cuando entras en el spa, esta zona aquí, es el vestuario, muy elegante, y finalmente tenemos la zona de toallas y bueno, aquí tenemos la zona de la piscina interior, donde tenemos también una cascada de agua en las hamacas
y la verdad es que está muy bien ambientado. No es de los mejores que he visto, pero está muy bien y tienes todo tipo de diferentes salas con agua. Por ejemplo, aquí tenemos agua caliente y agua fría para los pies, en el otro lado una sauna en la que te puedes duchar, otra zona de relajación para tumbarse, y finalmente aquí al frente tenemos ventanas en la proa del barco, que está muy bien porque este barco no tiene muchas opciones para ver la proa, y si vas al MSC Auraspa pues puedes ver la proa del barco y ver hacia dónde vas, que ya os digo, no tienes otra forma de verlas de otra manera. Aquí tenemos un bucket de estos para tirarte agua, creo que es fría, y más zonas de spa. Ahora vamos a los masajes. Entonces, bueno, como podéis ver hay muchos tipos diferentes. La verdad es que yo aquí me cansé de abrir puertas, o sea, abría puertas y puertas y puertas y había todo tipo de masajes, todo tipo, no te falta. Y con eso acabamos el último de los pisos del Promenade. Como entre medio solo hay habitaciones, vamos a pasar directamente al deck 18, que es el Athens Deck. Este es el llamado Lido Deck, la cubierta más conocida, que digásemos, donde vas a ver más actividades. Si empezamos por la parte de la popa, tenemos la parte de la Zen Pool, que es una zona muy relajada o así apartada, donde básicamente tienes una pequeña piscinita. Lo bueno es que está muy abierto. Si te gusta tomar el sol, aquí lo vas a tomar de lujo. Y como podéis ver, por ahí detrás tenemos también el Venom Drop. Si sigues avanzando aquí a la zona de popa, tienes vistas del World Promenade abajo, y bueno, aquí unas escaleras que me encontré bastante apartadas. En el otro lado tenemos la otra piscina del Zen Pool y bueno, una piscina también, ya os digo, muy chiquitita, pero suele haber menos gente generalmente, aunque en días de sol se puede llenar bastante. Después tenemos esta zona de bar para que, bueno, si estás aquí en la zona de piscina puedas tomarte unas bebidas sin tener que irte muy lejos, ¿no? Esto es algo que suele haber. Aquí, la zona de aquí, tenemos el ascensor que os comentaba antes, que es el que te ayuda a bajar del World Promenade o de aquí y el deck 19, bajar al World Promenade de una manera bastante rápida y sin paradas, que ya os digo, no siempre lo puedes hacer porque con el otro ascensor siempre tienes que hacer alguna que otra parada. Entonces este es el buffet libre principal, es básicamente la zona de buffet más grande porque arriba ya veréis que tenemos otro, pero este de aquí es principalmente grande y espacioso para que todo el mundo que está en la zona de la piscina pueda acceder. En este caso estamos atracados en el puerto de Malta y por eso podéis ver a la izquierda las vistas. Importante, cuando entras, normalmente entras desde la zona de ascensores, no desde la popa, que es desde donde os he enseñado yo. Cuando entras desde la zona de ascensores tienes a mano izquierda la zona de aguas para lavarte las manos. A mano derecha, si sigues hacia el World Promenade, tienes esta pequeña terraza que está muy bien. Yo cuando estaba, que era abril, Semana Santa, estaba bastante vacío habitualmente. Supongo que también por el frío que hacía, tampoco es que hiciera mucho frío, pero estaba un poquito fresco, ¿no? Esta zona de aquí es muy bonita y es la zona que interconecta los dos lados del buffet y es un puente muy bonito, transparente, de esos que te da miedo, ¿no?, atravesar. Como podéis ver, la comida aquí está muy inspirada en tema italiano. Ya sabéis que MSC es una naviera de marca italiana, así que es muy típico encontrarse cosas como pesto, queso, burrata, también el típico prosciutto y aceite, también tiene aceite bueno. La verdad es que la comida, no me puedo quejar. En este crucero la comida era bastante correcta. Creo que en el aspecto de comida supera a Royal Caribbean, pero bueno, ya os digo, muchas veces dependerá del crucero en el que os encontréis, pero ya os digo, es algo que va a variar. Y eso sí, lo que está bien es que la mayoría de platos se solía repetir, pero había algunos que decepcionalmente o desafortunadamente no podías encontrar día sí día también. Es decir, por ejemplo, había un día que me hicieron arroz con ajo y lo peor de todo es que justo en el momento que lo quería comer estaba muy lleno, así que tuve que pasar y cuando volví al día siguiente ya no estaba.
Y sí, ahí estáis viendo cómo tengo que retorcer el brazo para acceder a las almendras que están ahí al fondo. No sé por qué las pusieron de aquella manera, pero bueno. Como podéis ver, hay dos lados y los dos lados son iguales. Por un lado tenemos el lado derecho y el otro lado el lado izquierdo, pero la gran mayoría de cosas de comida es lo mismo a ambos lados. Ambos lados tienen las puertas de acceso para llegar a la zona de piscina que se llama la Plage Pool. Y aquí tenemos Rive Gauche y Rive Droite, es básicamente... Rive Gauche es la zona de pizzería. Por la mañana también tienen servicio de comida, como podéis ver. Y en el otro lado tenemos la zona de heladería y de bar. Entonces, básicamente, yo diría que es el bar más grande que hay. Y atiende a toda la zona de la Plage Pool. Aquí podéis ver cómo se ve de noche, que es bastante impresionante con las luces. Queda todo muy bonito. En esta parte frontal de la piscina es donde se realizan más actividades dirigidas. Aquí es donde yo hice, por ejemplo, un día pilates o estiramientos, ya no recuerdo qué hice. Y eso. Una cosa interesante es que aquí en la piscina tenéis estas tumbonas que están muy bien. Eso sí, ya os digo, cuando yo estaba aquí en Semana Santa, esas tumbonas estaban frescas de verdad, ¿eh? Así que bueno, está pensado esto básicamente para los meses más calurosos. Pero eso sí, la piscina no está excesivamente fría. Lo que pasa es que si te pones en la tumbona con el viento que te da, si no es verano, te puedes quedar ahí helado. Si seguimos para adelante, llegamos a la zona así más bonita de piscina. A mí, esta es mi piscina favorita. Es la zona del Botanic Garden Pool. Y la verdad es que me encanta. Había visto en algún vídeo anteriormente algún crucero que tenían este tipo de zona interior y bueno, a mí me encantó más que nada porque también para mi tipo de crucero con la temperatura que hacía era donde se estaba más bien de temperatura y encima está muy bien ambientado, muy bien decorado. Tenemos también estas tumbonas aquí colgadas del techo, así como que hacen de péndulo y bueno, a cada lado tenemos dos jacuzzis que creo que son los jacuzzis más grandes que he visto nunca. Corregirme si me equivoco, pero yo no he visto en ningún otro sitio más grande, y seguro que lo sabrá, pero ahí cabía mucha gente en esos jacuzzis. Eso sí, no estaban tan calientes como los pequeños, así que si quieres la experiencia completa, normalmente recomendaría usar los pequeños. Pues ahora estamos en la planta 19. Como podéis apreciar, toda la parte frontal es la parte de concierge y topsail lounge y habitaciones. Todo esto son suites. Topsail lounge, luego veremos el Botanic Garden Bar y luego toda la parte esta de clubs y ya acabamos con el buffet y el panoramic lifts y el Venom Drop. Y pues lo primero que tenemos en el deck 19 es obviamente el Yacht Club. En cuanto al Yacht Club, no he podido grabar decentemente porque no me lo han permitido, pero sí que he hecho con la pequeña cámara algún vídeo. Aquí podemos ver la primera parte del Yacht Club, donde está la recepción, y si seguimos por el pasillo llegamos a la parte frontal de proa del barco. Toda esta parte de aquí está aislada del resto y solo puedes acceder con la tarjeta del Yacht Club. Eso significa que la parte de proa está inaccesible para todo el resto de pasajeros, ya que el Yacht Club se extiende desde la planta 19, 20, 21 y 22 y la única manera de entrar es siendo miembro. Así que esto es como una especie de pequeña urbanización dedicada a la gente que paga el premium del Yacht Club. Lo primero que nos encontramos es el Topsail Lounge, que es esta parte de aquí, que tiene su parte de bar, y más arriba tenemos el restaurante. Como podéis ver, esto también tiene una parte de terraza. Se puede también fumar en según qué zonas, que como esto es una zona privada, si pensáis que en este barco vais a poder ver la proa como cualquier otro barco, la verdad es que no. Aquí, como podéis ver, el ascensor se extiende desde el 15 al 22 y este es un ascensor que es curiosamente privado de la zona del Yacht Club. Lo gracioso del asunto es que el hombre este con el que hicimos la visita no paraba de decir la palabra Yacht Club. Cuando salí de ahí la había escuchado al menos 100 veces y no paraba de repetirse en bucle en mi cabeza. Saliendo de los ascensores entramos en el Botanic Garden. Entonces esta parte de aquí ya la conocéis, ya la habéis visto en la planta anterior 18, pero tiene una parte superior con algunos minijuegos. En este caso tenemos al lado derecho el minifutbolín, luego en la parte central está el bar, donde puedes tomar tus bebidas al salir de la piscina, y si vamos al otro lado, ahí es donde nos encontramos
la otra zona de juegos. En este caso lo que tenemos aquí son mesas de ping pong y la verdad es que está bien para pasar el rato. También organizan aquí campeonatos o competiciones de ping pong, que está muy bien. Eso sí, si quieres participar, ven a la hora o incluso antes, porque a mí me ha pasado que he llegado cuando empieza la competición y ya se había llenado. Luego, si pasamos al otro lado, bueno, salimos a la parte de afuera y lo que vemos es la parte de la piscina de Splash Pool, lo mismo que veíamos en el deck 18, pero ahora estamos un nivel por encima. Y aquí es curioso que también tenemos algunos hot tubs, jacuzzis. O sea, la verdad es que en este crucero no me dio la sensación de que me faltaran los jacuzzis. Y la verdad es que son enormes, como este de aquí. Este de aquí también sobresale un poco por el lateral del barco, lo cual lo hace, bueno, un poco más interesante en cuanto a vistas. Aquí podéis ver el interior de la planta 19. Ahí son los clubs de juveniles, si los podéis ver a mano izquierda. Ahora accederemos y los veremos desde dentro, pero como tampoco podía grabar, pues solo pude tomar fotos que he encontrado online. Y bueno, si continuamos recto, está claro que no hay fin, o sea, aquí ya solo podemos subir al deck 20, así que paso al interior y os enseño cómo es la planta 19. Como siempre tenemos la zona de ascensores y por un lado tenemos que nos lleva a la zona del restaurante y por el otro lado está toda esta zona de juegos y clubs infantiles, ¿no? En el lateral nos encontramos con el arcade. Este arcade es relativamente grande, tiene, bueno, todas las típicas máquinas que te puedes imaginar y tampoco es el más grande que he visto, pero sí que está bien si lo que quieres es distraerte un rato, más pensado para niños, porque de adultos lo más interesante lo encontraremos al final del arcade. Y es que cuando salimos de esta zona de arcade y vamos por el pasillito hacia la zona de popa, entonces tenemos la sección de Fórmula Racer y esto es, como os podéis imaginar, un simulador de Fórmula 1. La verdad es que no era muy caro, pero era bastante poco tiempo. O sea, la relación era algo así como 10 euros por 5 minutos. Entonces me da la sensación de que para cuando le has pillado tranquillo ya te toca bajarte. Pero es verdad que podrías hacer varias sesiones si quieres. Pero la verdad es que está bien porque el simulador en sí se mueve y reacciona bastante a los movimientos. Además lo tienen bastante bien ambientado. Aquí tienen un par de monos de Mercedes y Aston Martin. Si en el pasillo tiramos a una izquierda, que es hacia el frontal del barco, lo que nos encontramos es la zona de los Kid Club. En este caso tenemos el Teen Club y luego el Young Club. Y si seguimos hacia la parte central del barco, entonces nos encontramos con el estudio, que es esta zona de cine infantil, y después de esta nos encontramos con el Juniors Club. Al final todos estos están organizados por edades, entonces cada uno tiene un nombre diferente, pero viene a ser lo mismo. Es para que puedas dejar a los niños aquí e irte a hacer las actividades que quieras. En la parte central tenemos ascensores y si vamos hacia la parte de popa, entonces entramos en lo que sería el restaurante o buffet libre, y este se diferencia un poco del otro buffet libre en cuanto a la decoración, pero es casi lo mismo, y el layout. Aquí, en vez de tener los dos lados que van en ambas direcciones, no sé si me explicaré, pero aquí solo tenemos restaurante desde la parte de entrada hacia popa y no hacia proa. En el otro lado entrabas y podías ir hacia proa y hacia popa y había más variedad. Entonces, bueno, veis aquí, por ejemplo, en el otro podías tirar a la izquierda, aquí no puedes, pero se nota que es un poco más elevada, ¿no? La calidad de los materiales aquí, no sé, me da la sensación. De hecho, aquí se reserva en algunas ocasiones el sitio para los del Yacht Club y entonces solo pueden entrar ellos. Yo os recomendaría venir si os gusta estar en un sitio un poco más, no sé, distendido o elegante, pero sí que se nota que tienes menos variedad que en el deck 18. Entonces ahora llegamos a la zona de café. Este es el café que es incluido, el único que es gratuito, que podríamos decir, y también tienes té. Eso sí, el café es de cuestionable calidad,
si quieres algo mejor te tienes que ir al Emporium Café, que es el que habíamos visto antes, porque en este tipo de cruceros por alguna razón no hay Starbucks. Creo que eso es más americano y como esta es una naviera italiana, pues supongo que no les pasa. Aquí, por ejemplo, podéis ver el menú de mañanas. Ensaladas, bueno, cereales, yogures, lo típico. En este caso estaba grabando un día por la mañana, bien pronto. Y bueno, podéis ver un poco, ¿no?, lo que se suele ofertar. Este pan, por ejemplo, me gustaba mucho, era uno de estos de semillas, pero hay cosas como esta que vuelan rápido y si no vienes el primero no las ves. Muesli, también tenemos la parte de los grifos para lavarte las manos y como podéis ver en esta ocasión que vine aquí estaba reservado para el Yacht Club. Y bueno, simplemente comentaros el tema de la variedad. Ya os digo, hay casi lo mismo, pero simplemente como que el tamaño del restaurante es la mitad que la del buffet del Deck 18, pues es posible que veáis menos cosas, pero casi hay lo mismo. Ya veis, los dulces, la zona de frutas, todo es casi igual. Si seguimos hacia la parte final, entonces llegamos a la parte de popa, pero esta zona de aquí tampoco hay mucho que hacer, simplemente es una zona para estar. Es la zona de encima del Zen Pool y como podéis ver no hay más que mesas, ni siquiera tenemos un bar, o sea que si queréis beber o tomar una copa o lo que sea, simplemente tened en cuenta que aquí no va a ser posible. Y ya está, es una bonita zona para ver las vistas de la popa del barco y también la zona del promenade se puede ver ahí abajo. Bueno, pues llegamos al Lisbon Deck 20. En esta planta lo primero que nos encontramos al salir de los ascensores es el Sportplex y básicamente es una zona así más juvenil, me da la sensación. Hay sofás, futbolín, mesas para estar, también tienes aquí un bar, pero como está en la zona esta de la cancha de básquet, pues normalmente es donde se acumula más gente joven. También tienes los autos de choque, que es algo curioso de ver en un crucero, pero ya hemos visto como Royal Caribbean que es algo que se puede poner. Y si seguimos tirando hacia atrás, hacia la popa del barco, entonces aquí nos encontraremos el Venom Drop. Aquí está la entrada de aquel tobogán tan largo que baja tantas plantas. Es curioso porque Royal Caribbean y MSC se están peleando siempre por tener el tobogán más largo. Entonces la historia es que cuando salió el World de Europa le quitó el título al Wonder of the Seas con el tobogán más largo, pero después cuando salió el Utopia of the Seas recuperaron otra vez el título de tobogán más largo Royal Caribbean. Parece que Royal Caribbean le va mucho el tema de los números. El caso es que el tobogán no es relativamente rápido. Al principio sí que lo es un poco, pero después se frena bastante. Algo parecido como pasa con Norwegian Cruise Line. Creo que en Royal Caribbean era un poco más rápido por eso. Esta zona de aquí está bastante desértica y abandonada. No sé por qué razón, pero si os fijáis en los otros cruceros como el de World America está mejor aprovechado. Aquí solo tenemos un jacuzzi y luego tenemos el Aurora Borealis Aquapark. Este parque está relativamente bien, o sea, tiene todo lo que necesitas. Por un lado tenemos un drop que te deja caer, el otro es uno que vas con un flotador, como un poco un lazy river más o menos, y finalmente el último es un slide normal y corriente. Entonces luego aquí tenemos la zona de criajuelos donde los niños juegan y chapotean, y también hay duchas y de todo. Si entramos dentro y volvemos al otro lado, llegamos a la zona del Surfers Bar, que como os digo, está en esta zona que está un poco desértica y normalmente aquí no hay nadie. Me da la sensación de que esto es un quiero y no puedo, como que quieren hacer algo, pero que sea cool, y la realidad es que aquí nunca viene nadie porque no hay ninguna actividad que hacer en esta zona del barco. Si vamos dentro hacia adelante en la zona de ascensores, llegamos a la zona del Techno Gym o gimnasio. Lo bueno de este gimnasio es que tiene unas vistas relativamente buenas, las instalaciones son también bastante nuevas. Aquí tenemos toda la zona de calistenia, que es donde yo pasaba la mayoría de tiempo porque
yo prefiero trabajar con mi propio peso. Algo curioso es que aquí siempre hay alguno de los instructores de fitness que a veces te persiguen y te quieren vender cosas, así que ir con cuidado con eso. Pero luego tenemos todas las máquinas de correr aquí. Luego tenemos aquí máquinas de peso de todo tipo. Como os podréis fijar, estas máquinas son relativamente nuevas y tienen incluso hasta minijuegos y cosas para entretenerte mientras haces deporte. En este caso, la bicicleta tenía hasta wireless charging, lo cual está muy bien y no siempre encuentras. Y como podéis observar, más máquinas, o sea, tanto a derecha como a izquierda. La verdad es que el gimnasio engloba todo el ancho del barco, así que a cada lado tienes cristaleras y muy iluminadas, y eso es algo que no siempre encuentras en cruceros, así que bueno, se debe agradecer. Y luego tienes toallas, como podemos ver aquí a mano izquierda, para coger. En esta zona de la izquierda también tenemos un par de máquinas de remo, otra bicicleta de spinning y luego incluso una para practicar la subida de escaleras. Pero como os digo, lo mejor son las vistas. Desde aquí estamos justo encima de la zona de la Splash Pool y podemos ver todas las entradas y salidas de puerto. O sea que no se siente como que estás perdiendo tanto el tiempo, porque aun y si quieres ver el sail away, lo puedes hacer perfectamente desde el gimnasio. Entonces, al menos no sientes que estás perdiendo el tiempo en tu crucero. Si entramos en esta zona de aquí, es la zona de vestuarios, donde también tenemos la sauna. Y más de lo mismo, muy buenas vistas. O sea, de hecho, esto está justo al borde del barco y si miras para abajo solo ves agua y es bastante grande el cristal. Y por lógico que parezca, esta sauna no está muy bien indicada y casi nadie la conoce. Yo no la vi hasta el último día. Luego, un truco es ducharse aquí, porque la ducha aquí es mucho más espaciosa que la de en la cabina, por lo que la vais a disfrutar bastante más. Y no lo sé, sobre todo si tenéis dificultades para caber en ese tubo pequeño, pues os va bien. En el deck 20 no hay una comunicación directa entre la parte frontal y trasera del barco, por lo que tienes que ir hacia abajo y luego otra vez volver hacia arriba. Y entonces, esta zona de aquí, como os comentaba antes, es parte del Yacht Club. Todo lo que es proa, zona superior del barco, es exclusiva. Aquí tenemos el Top 20 Solarium y como podéis observar hay un par de jacuzzis, hamacas, y si seguimos hacia adelante llegamos al Yacht Club Restaurant, que como podéis observar tiene vistas a la zona de proa del barco y conecta con el Top Sail Lounge en la parte de abajo. La gente del Yacht Club, aparte de poder comer aquí, pueden ir también a la zona de la brasserie, que a veces se les reserva solo para ellos. Si subimos al deck 21 llamado Valletta, aquí veremos que se divide otra vez en dos zonas, una en la zona de proa del Yacht Club y otra en la zona de popa. Vamos primero a la zona de popa. En este caso deberemos volver a la zona del Surfers Bar o la zona de Kids Splash Pool, y desde aquí deberemos tomar las escaleras para subir a la planta 21, ya que es inaccesible desde los ascensores. Entonces cuando subimos aquí nos encontramos con otro jacuzzi más. Este, os lo digo, suele ser el jacuzzi más abandonado y olvidado por la gente, y es donde tienes las mejores vistas. Os lo digo porque como no tienes proa del barco aquí, si eres un montano que no paga Yacht Club, este es el único punto donde puedes ver más o menos hacia dónde va el barco. Entonces a la misma altura, en el nivel 21, nos encontramos con el Lanai Club, que es este sitio de aquí. Ahora desde aquí podemos ver al otro lado justo el hot tub que estábamos viendo. Y bueno, como podéis ver, como esto es parte del Yacht Club, esto tiene una vista un poco mejor. Tiene unas tumbonas con colchones y se nota que es un poco más de calidad, ¿no? En este mismo nivel 21, en la parte de proa, encontramos esta parte de restaurante más informal, el Grill and Bar, y aquí básicamente son platos también relativamente elaborados, pero de una manera más estilo buffet libre, ¿no? Donde vas cuando quieres y pides y listo. Y aquí podéis ver el interior. Como siempre, toda esta zona del Yacht Club se ve un poco más elegante y sofisticada. Y ahora iremos al último, el Deck 22, que es donde nos encontramos la parte del Deck Pool para el Yacht Club. Y pues este es el Deck 22. Como podéis comprobar, en este barco no hay más Deck 22 que en la zona del Yacht Club, aunque realmente sí que hay un sitio en la popa del barco que es Deck 22, pero esa es la zona de los toboganes, que luego veremos. Entonces, en la parte frontal de proa del Deck 22 tenemos la zona de la piscina,
que aquí podéis ver todas las imágenes. Es una piscina bastante pequeñita con un jacuzzi al lado. Y aquí hay muchas casitas de estas típicas que también vemos en Royal Caribbean, pero hay que tener en cuenta que aunque estés aquí en el Yacht Club, estas casitas se pagan aparte y es un coste extra. Entonces vamos a la parte de popa, donde os enseño los toboganes para que veáis. Entonces el verde es un tobogán que es de competición, en la que os encontráis con otra persona, o sea, son dos que van en paralelo. Y más que nada es para hacer carreras. Entonces, como podéis ver, están los dos tubos y tienen partes acristaladas con muchas lucecillas, y hay sitios donde incluso puedes salpicar al otro, ¿no? Porque las curvas te empujan hacia el otro lado. Pero está bien este. Luego, en la parte más alta, esto técnicamente diría que está un poco más elevado del deck 22. Tal vez es el punto más elevado del barco. Y hay que tener cuidado porque da vértigo el asunto. Y como podéis ver, la caída, bueno, bastante terrorífica. Yo chillé todas y cada una de las veces que me tiré por aquí. Tampoco creo que me tirara tantas veces. Yo creo que me tiraría 2 o 3 veces, pero es impactante. Y finalmente tenemos el último slide, que es el azul, y en ese te tiras con un flotador y es algo así como un lazy river, o sea, es algo más relajado, no es tantas emociones fuertes, pero sigue estando muy bien y a mí me gustan todos y cada uno de ellos.